Queridos profesores, muy buenas tardes a todos. Sí, para nosotros es un enorme privilegio que quizás por primera vez desde que se fundara la escuela estén aquí los profesores del Gimnasio Moderno y los profesores del Gimnasio Sabio Caldas, ¿no? Esta, por supuesto, es la primera vez de… Esta, por supuesto, es el primer encuentro de muchos. Los dos colegios son colegios hermanos y asimismo deben ser sus escuelas de profesores y de formación de profesores. Para nosotros es un enorme privilegio el invitado que tenemos el día de hoy. El doctor Carlos Gaviria me ha comentado cuando ha aceptado nuestra invitación que para él es un privilegio estar en este colegio, que es un referente del pensamiento liberal y de la democracia. El privilegio también es nuestro, doctor Gaviria. Quizás muchas gracias. No son muchas personas en este país los que son reconocidos por sus opositores o los que no lo comparten como una persona muy respetuosa de los argumentos, de una intachable vida académica y reconocido por sus partidarios como una persona independiente y crítica. Voy a leerles muy brevemente una biografía del doctor Gaviria y nuevamente muchas gracias. ¿El primer tomo o el segundo? Sí, Carlos Gaviria es juez, abogado, profesor de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho en distintas universidades del país y de América Latina. Recibió cursos de leyes en la Universidad de Harvard y es doctor de la Universidad de Antioquia, donde dio clases por más de 30 años y ocupó el cargo de vicerrector. Gaviria fue magistrado y presidente de la primera Corte Constitucional, senador de la República, fue candidato presidencial en 2006, obteniendo más de 2,5 millones de votos. Escritor de varios títulos, se destaca su libro Mito o Logos hacia la República de Platón, que para los que lo quieran adquirir está en la entrada, un libro bellísimo. Actualmente es presidente de la Fundación Demopaz, Fundación Educación para la Democracia y la Paz. ¿Cómo educar para la democracia? Ese es el título de la conferencia. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, 2 palabras introductorias nada más. Primero, me excuso con ustedes porque no he superado totalmente un incidente una bronconeumonía, y mi voz está hoy muy precaria. Incluso tengo que transgredir algún hábito mío. Me gusta mucho más hablar de pie, paseándome, pero hoy debo hacerlo con esta limitación. Y primero que todo, decirles que me siento muy orgulloso y muy honrado de estar en este gimnasio por muchas razones. La primera de todas es mi afinidad con la filosofía que informa a esta institución. Tengo una gran veneración por don Agustín Nieto Caballero, por la filosofía liberal y laica que inspiró esta institución. Además, hay que hacer ya algunas precisiones, ¿no? Cuando uno habla de liberal en este momento lo miran mal. Es que el liberalismo tiene un sentido muy noble y es la libertad de pensamiento, el respeto por la opinión ajena, etc. Otra cosa es que el medio donde puede florecer una sociedad de esa naturaleza no puede ser la que describe Michael Sandel como una sociedad de mercado, que es la sociedad en que estamos viviendo. Entonces, yo profeso el liberalismo en sentido ideológico, pero he pugnado siempre, tanto en mi pensamiento como en mi acción, por una sociedad donde ese privilegio no lo sea, sino que sea un derecho de todo el mundo. Muchas gracias a Santiago Espinosa, a las personas que hicieron posible esta invitación. Y vamos a reflexionar un poco sobre esto de la democracia. Lo primero que uno pregunta es esto: ¿por qué es importante educar en democracia? La democracia ha sido un poco santificada, sacralizada, y uno dice, ¿de dónde viene esto? Y que estamos como todos de acuerdo en que es buena la democracia y educar en democracia.
Parto de una afirmación que hace don José Ortega y Gasset en un ensayito muy bello que está en El Espectador, en el libro de él que se llama El Espectador, y se llama Democracia Morbosa. Y empieza don José Ortega y Gasset descreyendo de la persona que dice yo soy ante todo demócrata. ¿Por qué descree don José Ortega de la persona que dice que ante todo es demócrata? Fíjense ustedes, es como si yo le preguntara a alguno de los circunstantes, por ejemplo, a mi amigo Federico Suárez, le preguntara, ¿tú qué eres? Y él me dijera, yo ante todo soy hincha de Millonarios. Eso es extraño, porque uno antes de ser hincha de Millonarios es muchas otras cosas. Pues don José Ortega y Gasset llama la atención sobre esa circunstancia, y es que uno antes de ser demócrata tiene que ser otras cosas, es otras cosas, aun cuando no lo sepa. O sea, que él dice que la definición política es una definición que se da en un segundo plano, que en un primer plano hay una definición anterior. Busquemos cuál será esa definición anterior. Jean-Paul Sartre, en un ensayito muy bello que se llama El existencialismo es un humanismo, dice lo siguiente: el hombre, y entiendo por hombre, hago la advertencia de una vez, el término en sentido antropológico, o sea, hombre y mujer, miembro del género humano, dice Sartre, el hombre es la criatura condenada a ser libre. Y a uno lo sorprende, condenada a ser libre. ¿Cómo lo puede condenar a uno a una cosa tan amable como la libertad? Es como si le dijeran que lo condenan a ser feliz. Usted está condenado a ser feliz. Esa no es una condena, diría uno, pero Sartre explica rigurosamente por qué sí es una condena. Porque ser libre significa estar abocado a tomar decisiones. Y nada en la vida tan difícil como tomar decisiones. Yo pongo ejemplos triviales. Si yo estoy conversando con mi mujer y le digo, ¿qué hacemos esta noche? ¿Vamos al cine o vamos al concierto en el Teatro Mayor? ¿Por qué no eliges tú? No, decide tú. O lo tiramos a la cara y sello. Una trivialidad. Y cuando lo que le preguntan a uno es, ¿y usted qué va a hacer con su vida? O cuando uno se pregunta, ¿qué hago yo con mi vida? Esa respuesta no la puedo dar sino yo. Yo. Nadie me puede sustituir en esa respuesta. Sartre cuenta una anécdota muy bella, y es que un estudiante lo buscó en la universidad cuando la ocupación de París por los nazis, y le dijo, yo vengo a que usted me resuelva un problema muy grave que tengo. Y le dijo Sartre, ¿cuál es el problema? Yo soy hijo único, mi madre está enferma. Si yo me voy para la guerra, me incorporo al ejército francés, mi madre se va a morir. Pero si no me incorporo, me va a matar el remordimiento de ser un mal francés. ¿Qué hago? Y Sartre le dice, ese problema no es mío, ese problema es suyo. Yo no le puedo resolver ese problema. Usted conoce el imperativo categórico de Kant, que dice, obra de tal modo que tu conducta pueda convertirse en regla de conducta universal. Usted tiene que saber que si decide incorporarse a la lucha, usted es un excelente patriota. Su conducta puede ser expuesta como la de un patriota ejemplar. Y si se queda con su madre, como un hijo ejemplar. ¿Qué es mejor, ser un hijo ejemplar o un patriota ejemplar? Eso no lo puedo decidir yo, eso lo tiene que decidir usted. Esa es la libertad, ¿cierto? Y la libertad incluso vivida como carga, la libertad vivida como dice Sartre, la condena
estar condenado a ser libre. Pues bien, hay un texto que seguramente muchos de ustedes conocen, porque es un texto clásico de finales del siglo XV, que es la oración por la dignidad humana de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola, ¿saben? Era un fraile. Dicen que reunió en su momento toda la sabiduría, toda la ciencia que se conocía, la tenía Pico de la Mirandola en su cabeza. Un erudito extraordinario y un hombre de un brillo. Murió a los 35 años, huyendo de ciudad en ciudad de la Inquisición. Y en esa bella oración, tan breve y tan hermosa, caracteriza a la criatura humana por esto: la criatura humana es la única capaz de avistar un destino y perseguirlo. Eso no lo puede hacer, pues, padre suyo, ni el mineral, ni el vegetal, ni los animales con quienes compartimos tantas cosas. Dice, la criatura humana tiene la posibilidad de subir al cielo y bajar al lodo, y todo eso hace parte de su dignidad. ¿De qué está hablando ya? Que la dignidad humana no es otra cosa que la autonomía. La autonomía, que está luego muy bien pensada y desarrollada especialmente en dos autores que no pueden ser leídos aparte. Siempre hay que leerlos, asociarlos el uno con el otro. Y son Rousseau y Kant. Rousseau da una respuesta a una pregunta que él mismo plantea, que es absolutamente brillante, atinada y además hermosa. Pregunta esto: ¿cómo hace uno para obedecer sin sentir rebajada su dignidad? Porque todos tenemos la experiencia de que cuando obedecemos sentimos un poco disminuida nuestra dignidad. Sálgase, y si la persona tiene que salir, se sale cabizbaja. ¿Por qué me tengo que salir? Haga esto, haga aquello. Y en la sociedad, y no podemos sino vivir en sociedad, eso lo señaló muy bien Aristóteles desde el comienzo, somos politikon, somos seres también, digamos, condenados a vivir con los demás. No estamos destinados a vivir solos, sino a vivir con los demás. Y cuando hay comunidad, hay siempre necesidad de obediencia, porque siempre hay un núcleo de poder que rige la comunidad. Y entonces la gran pregunta de Rousseau es esa: ¿cómo es posible obedecer y mantener la dignidad? Y oigan la respuesta tan extraordinaria. Dice, únicamente obedecemos sin perder la dignidad cuando obedecemos órdenes que nosotros mismos nos hemos dado. Eso es, ¿no? Y por tanto, la propuesta suya es una sociedad, llamémosla ahora, democrática, es decir, donde todas las personas van a decidir qué es lo que en esa comunidad se hace. Esa es la autonomía de la comunidad. Y Kant luego va a reivindicar la autonomía moral de la persona. Yo no tengo más reglas rectoras de mi conducta que las que yo elijo, porque las considero dignas de ser atendidas, de ser acatadas por todos los miembros de la comunidad. Ahí tienen ustedes. Kant, no. Y sobre todo subraya la dimensión individual. Yo acato las normas que mi conciencia considera que son dignas de ser observadas universalmente. Esos dos pensadores andan tan de la mano. Y les cito dos obras de Rousseau: El contrato social.
y de Kant, en este caso, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es un nombre muy trascendental, asustador. ¿Cómo será eso? Terrible. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es una obra de una claridad extraordinaria y de la misma manera de una utilidad maravillosa. Esto puede ser anecdótico nada más, pero es importante. Eran tan afines que Kant, según relatan todos sus biógrafos, era un hombre de una disciplina férrea, de unas costumbres absolutamente rígidas. Siempre se levantaba a determinada hora, a las 6 de la mañana, daba un paseo antes de empezar a trabajar por la tarde, para que no se vaya a creer que era un fraile puritano. Se reunía con sus amigos en la casa. Él decía que no debían ser más de 9 personas las que estaban en la mesa a hablar de temas que no fueran filosóficos y a compartir un buen vino, una buena comida, etc. Pero era constante en sus costumbres. Y una vez se sorprendieron los vecinos porque Kant no había dado el paseo matutino. A las 6 de la mañana, ¿qué pasaría con el señor Kant? Y le preguntaron y dijo, es que estaba leyendo un libro que se llama Reflexiones sobre lo bello y lo sublime de Juan Jacobo Rousseau y no pude dejar de leer ese libro y por eso hoy alteré mi costumbre. Eran de una afinidad intelectual extraordinaria. Son los fundadores, a mi modo de ver, del liberalismo y de la democracia moderna. Yo creo que ya es suficientemente atractivo lo que les he dicho para saber uno que si la democracia tiene que ver con la autonomía personal y que la autonomía personal es la misma dignidad y que tiene que ver con la autonomía de la comunidad, que la comunidad no sea gobernada desde afuera, sino que ella misma se gobierne, entendemos por qué es que nos gusta la democracia y por qué vale la pena educar en democracia. Cuando a comienzos del siglo XIX, una revista alemana formuló una pregunta a muchos pensadores, pensadores políticos, pensadores morales, filósofos, teólogos, etc. La pregunta era, ¿qué es la Ilustración? Y se hizo clásica la respuesta de Kant, que se encuentra en un librito pequeño que se llama así, se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Y lo respondió de esta manera. La Ilustración es la salida del estado de ignorancia culpable en que se encuentra la persona por no atreverse a pensar. Su lema era sapere aude. Sapere aude es atrévete a pensar. Muy bien, una respuesta muy linda. El texto clásico lo conocen y todos los comentarios, si no, se los recomiendo. Es un libro también bello, un librito pequeño, un verdadero clásico. Yo, dentro de las condiciones que pongo para seleccionar o calificar un libro como clásico, exijo la brevedad. Un libro breve es maravilloso. Este también es un libro breve, como lo es el Contrato Social, un poco más extenso, pero también es un libro breve. Pero, como les digo, no fue Kant el único preguntado, sino muchos otros pensadores, filósofos, teólogos, etc. Y dentro de ellos, un filósofo radical alemán, Benjamin Erhard. Y Benjamin Erhard respondió esa pregunta, ¿qué es la Ilustración? De una manera tajante. La Ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. ¡Qué bella respuesta! ¿Por qué? Porque si la democracia es el pueblo el que va a decidir,
entonces el pueblo tiene que tener acceso a la ilustración. La ilustración en este caso es la educación. No es posible que haya democracia funcional a la demagogia. ¿Cuál es la democracia funcional a la demagogia? Aquella que se dirige a una masa amorfa, absolutamente amorfa, ambigua, que naturalmente para los demagogos es lo mejor, porque es completamente manipulable. Se encuentra en una situación de ignorancia, no sabe para dónde va, etc. En cambio, cuando uno es un verdadero demócrata y piensa que lo que hay es que construir la democracia, lo que tiene es que construir el sujeto de la democracia. Y el sujeto de la democracia es el pueblo. Y el pueblo no puede ser una masa amorfa, sino, como dice muy bien Adela Cortina, tiene que ser una comunidad pensante, consciente, convivente. Yo, a riesgo de producir molestias, pongo siempre un ejemplo de lo que es apelar a un sujeto democrático o manipular la opinión haciéndole pensar a quienes no están en condiciones de decidir cosas que se someten a su juicio, que sí están en condiciones y que la están decidiendo. Aquí es donde viene la parte que puede herir susceptibilidades, y por esa razón yo presento excusas, pero era el primer referendo que el doctor Álvaro Uribe propuso a la opinión nacional. Ese referendo tenía unas 22 preguntas, y las preguntas eran más o menos de este tenor. Yo estuve combatiendo ese referendo, tratando de hacer pedagogía en este sentido. Había una pregunta que decía, ¿usted prefiere que los cargos de representación en las corporaciones públicas se llenen mediante el sistema del cociente electoral o mediante la cifra repartidora o número de Hunt? Y decía, el número de Hunt se extrae de la suma de los números naturales divididos por los cargos a proveer. ¿Ustedes piensan que un campesino antioqueño o boyacense o santanderiano puede descifrar semejante enigma? Yo recuerdo algo patético, y es que una señora, incluso me grabé su nombre porque me impactó. Estaba yo en mi casa viendo los resultados del referendo esa noche, cuando entrevistaron a una señora de nombre María del Carmen Reyes, y le dijeron esto. La gente estaba asombrada porque esa señora se demoró 48 minutos en el cubículo, y le dijeron, ¿por qué se demoró tanto? Y dijo, por una razón, yo no milito en ningún partido político, no tengo televisión, no me llega publicidad. Lo único que sé es que para uno ser un buen ciudadano debe cumplir ciertos deberes, como venir a votar. Y yo leí todas las preguntas y no entendí sino una, y esa fue la única que pude rayar. Yo publiqué una columnita que se llamaba María del Carmen Reyes, una buena ciudadana. Lo único que puede es eso, pero qué cosa tan reveladora. Es decir, cómo someten a consideración de la gente problemas que no están a su alcance. Y ustedes saben que en Italia se despenalizó el aborto, pero con preguntas tan pertinentes como estas. En primer lugar, la despenalización del aborto, el aborto mismo, pues el problema, no ofrece dificultades de información como las que puse de presente anteriormente, sino que tiende a pulsar
la sindéresis, digamos, el sentimiento moral de cada persona. Y le dicen, ¿usted está de acuerdo con que la mujer que suspenda el proceso de gestación sea sancionada siempre? Primera pregunta. Segundo, que si se da en las circunstancias de peligro de su vida, de muerte del feto, de violación, no sea sancionada. Dos cosas. ¿Y qué está pulsando? Está pulsando el sentimiento moral de cada persona. Fíjense, si nosotros proponemos un referendo sobre la pena de muerte, yo soy absolutamente enemigo de la pena de muerte, pero me parece que es pertinente. ¿Cierto? Y le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con que fusilen a los secuestradores? Algunos dirán, claro, esos son unos hombres muy malos, unos delincuentes terribles, que los maten. Y otros dirán, no, a mí no me gusta que maten a nadie. ¿Qué está respondiendo? El sentimiento moral. Hay un mito muy lindo, que es justamente ese. Está expuesto en el diálogo Gorgias o de los sofistas de Platón. Y es que se plantea este problema. ¿Por qué en las asambleas populares, cuando se trata de problemas de la medicina, de la salud de la gente, únicamente son llamados a hablar los médicos? Si se trata de la construcción de caminos, los ingenieros. Si se trata de la construcción de casas o edificios, los arquitectos. Pero cuando se trata de la justicia, que parece una cosa mucho más trascendental, son llamados todos los ciudadanos. Cualquiera puede opinar. Y entonces el mito es muy bello, y es que Prometeo, que era un dios favorable a los humanos, cuando vio que al demiurgo le habían quedado mal hechas las cosas, porque la criatura humana no era tan fuerte como el león, ni tenía alas para volar como el águila, ni era tan veloz como la gacela. Entonces hizo una consideración. Es necesario compensar esas desventajas en que se encuentra, y le mandó un regalito con su hermano Epimeteo. Y ese regalito es la sindéresis, la capacidad de discernir moralmente sobre problemas de esa naturaleza sin que se tenga mucha información. Fíjense ustedes qué lindo eso. Este diálogo transcurre en el siglo V a.C., el diálogo Gorgias o de los sofistas, Gorgias o de la retórica. Y 21 siglos después, o 22, en el siglo XVII, Descartes, pues, empieza su discurso del método diciendo: el sentido común es lo mejor repartido que hay en el mundo, hasta el punto de que nadie desea más del que tiene. Todo el mundo se siente muy bien, muy satisfecho con el que tiene. Y Erasmo de Róterdam, en el elogio de la locura, dice esta belleza. Dice, es curioso, yo he recorrido muchos templos en Europa y encuentro solicitudes a la divinidad, muchas veces a través de la mediación de los santos. Y entonces, este es un esboto, un bracito de parafina o de cera, y al lado una leyenda: Señor, para que me cures mi mano derecha, o para que me cures mi pierna izquierda. Pero nunca he visto uno que diga: Señor, para que me hagas más inteligente de lo que soy. Todo el mundo se siente muy satisfecho con la inteligencia que tiene. Y a eso lo podemos reducir más bien a esa capacidad de discernir, a esa capacidad moral que, de acuerdo con los griegos, había sido enviada como un regalo por Prometeo. Y en este caso, digamos, una característica de la condición humana, y es esa capacidad de discernir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Si nosotros tenemos como un bien
y me parece que es difícil que alguien no lo tenga como un bien, la autonomía personal, que está, como les decía, puesta de presente en la oración por la dignidad humana de Pico de la Mirandola, puesta como prácticamente una condición de humanidad, la dignidad humana, íntimamente vinculada a la autonomía. A mí no me cabe en la cabeza que alguien no quiera ser autónomo, aun cuando, como les decía, por las anotaciones de Sartre, a veces uno tiene que tomar decisiones tales que diría que tan bueno que las tomaran por mí y no tenerlas que tomar yo. Pero naturalmente rescatar la dignidad de la persona es rescatar su capacidad de ser autónoma. Empecé planteándoles o citándoles la referencia a Ortega y Gasset, citándoles el ensayito de Ortega que se llama Democracia Morbosa, donde él dice que cuando uno dice, o alguien que diga, que afirme, yo soy ante todo demócrata, no sabe muy bien lo que está diciendo, porque uno antes de ser demócrata tiene que haber definido otras cosas y ser otro tipo de decir, haberle elegido un rumbo a su vida. Eso es lo que se denomina dar sentido a la existencia. ¿Para qué estoy yo sobre la tierra? Y naturalmente el creyente puede decirlo. Yo lo sé, Dios me puso sobre la tierra para que luego volviera a Él. Digamos, en Aristóteles diríamos, el fin del hombre es ser racional. Y Santo Tomás diría, la visión beatífica, no únicamente ya un destino natural, sino sobrenatural. Ver a Dios. Y perfecto, una persona creyente tiene todo el derecho de organizar su vida de esa manera y que nadie interfiera en esa decisión. Pero, ¿y quienes pensamos que la existencia no tiene más sentido que el que uno le atribuye? Porque a mí se me preguntan, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Para qué vino usted al mundo? Para nada. Y entonces, soy yo quien tengo que decidir qué hago con mi existencia. Esa es la decisión trascendental. Y entonces, hay un texto muy bello de María Zambrano, una filósofa española muy brillante, discípula de Ortega y Gasset, precisamente, que se llama Democracia y Persona. Y María Zambrano dice esto, que yo comparto plenamente. Todo ciudadano tiene que ser absolutamente consciente de cuál es el sentido que le da su existencia, especialmente las personas que hemos tenido acceso a la educación. Tenemos que tener respuestas para preguntas como estas. ¿Usted por qué es cristiano o por qué no lo es? ¿Usted por qué es agnóstico o por qué no lo es? ¿Por qué es ateo? Es decir, uno de los vicios de esta sociedad, de la sociedad colombiana, que pone de presente ese carácter amorfo del sujeto político que es el pueblo, radica en esto. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted es liberal o conservador? Yo soy liberal. ¿Y por qué? Porque mi tatarabuelo peleó con el general Uribe en Palo Negro, ¿cierto? O el otro dirá, porque mi tatarabuelo estuvo con el general Pedronel Ospina combatiendo a Uribe. Y nada más. Recuerden la violencia tan terrible política entre nosotros, muy bien descrita por Eduardo Caballero Calderón en una novelita pionera extraordinaria que se llama El Cristo de espaldas, matándose los chulavitas contra los cachiporros, los unos rojos y los otros azules, sin saber por qué son rojos y por qué son azules, ¿no?
Entonces, la tarea es hacer consciente a la gente y que cada uno, especialmente cuando ha tenido acceso a la educación, sea consciente de cuál es su posición en el mundo. ¿Usted acepta la ética cristiana? La ética cristiana es bellísima. Incluso para aceptar uno una propuesta como la ética cristiana no tiene siquiera que ser creyente, de ninguna manera. O usted acepta la propuesta utilitarista de Stuart Mill y de James, en el sentido de que lo bueno es lo útil, ¿no? Usted tiene que saber dónde está. O usted es partidario de que las instituciones de un Estado sean diseñadas por un grupo de ilustrados, es decir, por personas con la mente cultivada, que le fijan una meta a ese país, y entonces en ese caso la persona estará optando por una posición ilustrada, liberal, o usted es partidario más bien de que las instituciones sean el producto del proceso histórico. El proceso histórico es ciego, es subterráneo, etcétera, pero es el que va determinando, de acuerdo con esta perspectiva filosófica, cuáles son las instituciones que un pueblo puede tener. Eso lo debe tener, ¿no? Eso lo vemos muy bien ilustrado en un debate muy interesante posterior a la Revolución Francesa que se dio entre Edmund Burke, un pensador conservador, que es el verdadero fundador del pensamiento conservadurista moderno. El texto se llama Reflexiones sobre la Revolución en Francia, donde critica acerbamente la tesis ilustrada de la razón. ¿Cómo así que un grupo de ilustrados se atribuyen a sí mismo el derecho de decir qué es lo que en un pueblo puede hacerse? Y a eso le respondió Thomas Paine en defensa de los derechos humanos y cómo el ejercicio de la razón era el que alumbraba el conocimiento para saber cuál era el mejor destino para un pueblo. Pero ahí tienen ustedes. Yo, desde luego, estoy con la tesis ilustrada, pero no desconceptúo ni mucho menos la tesis conservadurista. Es una tesis muy bien arguida, muy bien expuesta, etcétera. Entonces, yo pienso que una persona que se diga conservadora debe tener presente un ideólogo como Edmund Burke, ¿no? Pero ahí tienen ustedes. O si a una persona le dicen, usted, ¿cuál es su actitud política? Yo soy socialista. ¿Y por qué es socialista? Díganos por qué es socialista. Eso es absolutamente necesario. Y algo más, obligatorio para cualquier buen ciudadano, especialmente si ese ciudadano ha tenido acceso a la educación. Pero entonces, simplemente para rematar, tomar la referencia inicial de Ortega y Gasset, descreo de la persona que dice yo soy ante todo demócrata. María Zambrano, en ese librito de que les hablo, que se llama Democracia y Persona, parece estarle respondiendo a su maestro, porque dice, si a mí me preguntan por qué me gusta la sociedad liberal y democrática en el sentido en que la hemos definido, la respuesta mía es esta, porque en una sociedad de esa naturaleza, decidir no es permitido, es obligatorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Gaviria. Por supuesto, se abre la sesión de preguntas. Yo quiero hacer una pregunta que no está, bueno, o sea, sí está relacionada al tema de educar por la democracia, pero es un poco más relacionado a cómo ha funcionado la democracia en Colombia desde sus inicios. Según tengo yo entendido, de todo el continente, pues de toda Latinoamérica, somos la democracia más antigua. El sentido común le diría a uno que siendo una democracia que ha estado en pie desde más o menos un siglo, tendríamos una democracia un poco más desarrollada que la de otros países que tuvieron dictaduras muy fuertes, como las de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina.
los cuales en este momento tienen una democracia posiblemente más desarrollada que la nuestra. Entonces yo quiero saber qué opinaría usted con respecto a eso. Muy bien. Mira, de lo que yo he dicho, se podría sacar en limpio si alguien me dijera, bueno, ¿cuál fue su mensaje? ¿Por qué es importante educar para la democracia? Pinto, por una parte, ¿quién es la persona autónoma? Que es naturalmente el miembro natural de una sociedad democrática. ¿Y cuál es el sujeto de la democracia? El pueblo. Pero no el pueblo entendido como una masa amorfa que no sabe lo que está haciendo, que no sabe siquiera convivir, sino, como diría Adela Cortina, el reto es construir el sujeto del pueblo, el sujeto de la democracia, que es el pueblo. ¿Construirlo cómo? No como una masa, no como una masa ambigua, amorfa, sino como una comunidad convivente y dialogante. Y para convivir de esa manera y para dialogar es necesario tener ilustración. Y la ilustración no es, como les decía ahora, una educación especializada. Yo, por ejemplo, siempre he pensado lo siguiente, que la tarea de la universidad entre nosotros no es la de formar profesionales. Muy bueno que la universidad forme profesionales, pero eso lo pueden hacer incluso otras instituciones técnicas, tecnológicas, etc. La tarea de la universidad es formar buenos ciudadanos, es decir, es formar personas para la convivencia. Y formar personas para la convivencia es educar en la democracia. Fíjense lo que les decía, me di incluso la libertad de hablar, de criticar una propuesta del doctor Uribe, a sabiendas de que yo sé que aquí hay muchas personas que pueden ser partidarios del doctor Uribe, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque cada uno de estos temas debe ser objeto de diálogo, de reflexión. Nosotros en Colombia no sabemos tener contradictores sino enemigos. El que no está conmigo es mi enemigo. Eso es filosofía fascista, ¿cierto? Y por tanto la filosofía democrática es otra cosa, es educar para la convivencia. Yo he pensado siempre eso, que incluso hay una obra, un librito muy bello que yo aprecio sobremanera, de un antiguo rector, presidente de la Universidad de Chicago, que se llama Robert Hutchins, y el libro se llama La Universidad de Utopía. Hutchins se pone a razonar, como quien dice, en una sociedad que no existe ni en su patria, porque sus críticas van dirigidas a la universidad norteamericana. Y dice, veo en el apego al dinero la disolución de la universidad americana. ¿Por qué? Porque la universidad americana, entonces, la que critica Hutchins, ha cambiado el propósito inicial de la universidad, el compromiso, que es un compromiso con el conocimiento, lo ha cambiado por otras cosas, por el cultivo de disciplinas o de temas que tengan demanda en el mercado. Entonces, la universidad dispone sus programas, dispone sus currícula de tal manera que le pueda atender la demanda de mercado, así se olvide completamente de su fin inicial, el propósito inicial, que es el conocimiento. De manera que eso pienso yo, que la educación en una sociedad como la nuestra, donde yo hago afirmaciones a veces muy radicales que a la gente la molestan, como decir esto, no aceptemos que Colombia es una democracia. Colombia es una sociedad que tiene vocación democrática en el sentido de que además la comuniquemos, la contagiemos a través de la educación. Pero esta no es una democracia. ¿Por qué? Por lo que les decía, estará ahora el pueblo colombiano en condiciones de resolver conscientemente qué es lo que tiene que hacer el pueblo en una democracia, decidir. Y si no sabes sobre qué decidir, cómo se le atribuye una decisión y se legitima una decisión apelando a las urnas.
Es decir, hay que ser realista. Cuando yo digo esta no es una democracia, no estoy execrando la sociedad colombiana, sino que estoy situándola de acuerdo con mi percepción donde debe estar. Es una democracia por construir, es una democracia germinal. Y para construir esa democracia, el primer ingrediente es la educación. No hay una como contradicción de principio en la idea de educar para democracia, es decir, una comunidad, el aula es como un súper ejemplo de una comunidad no democrática, ¿o no? Hay alguien que yo enseño y usted aprende. Yo soy la autoridad, usted aprende lo que yo diga. Los estudiantes quieren aprender, pero no exactamente lo que uno les quiere enseñar. La gente quiere aprender fútbol o jugar con los aparatos electrónicos y no exactamente aprender geometría. Pero es geometría lo que tienen que aprender y lo tienen que aprender porque el profesor lo dice. Si usted me pregunta cuál es su personaje histórico, una de las cosas que yo puedo responder sin vacilación, porque yo ante todo soy una persona llena de dudas, de perplejidades, que no quiere simular que tengo las respuestas a la mano, etcétera, es Sócrates. Mi personaje es Sócrates. Sócrates es, de una parte, el primer gran educador. ¿Qué hace Sócrates? Dialoga con sus interlocutores. Él decía que no tenía discípulos siquiera. Y sin embargo, esa tarea que está haciendo Sócrates es una tarea altamente política. ¿Por qué? Sócrates no ocupó cargos públicos, salvo algunos de forzosa aceptación, como ser jurado del Tribunal de los 500, etcétera, pero nada más. Y sin embargo, fue la persona que más política hizo y que más educó. El problema es este. La democracia, ¿cómo hay que entender la democracia en la educación? Yo no creo que la democracia en la educación consista en que se les pregunte a los estudiantes, por ejemplo, ¿ustedes quieren saber de física atómica o quieren saber de patinaje? De patinaje, entonces esto es democracia. A mí me parece que eso es absolutamente equivocado. Lo que ocurre es que al estudiante no hay que decirle, tiene que aprender física y el patinaje no sirve para nada, sino que allá hay que llegar a esa conclusión mediante un diálogo con él. Sócrates siempre decía, lo que hay que hacer con el otro es la educación mayéutica o dialéctica, es punzarle, como quien dice, los centros nerviosos esenciales para hacerle entender o para que él entienda qué es lo más importante. Todos esos diálogos que él tiene, por ejemplo, sobre la valentía, sobre la sabiduría, los diálogos socráticos menores, que son los que a mí más me encantan y más me seducen, donde Sócrates pregunta por la esencia de una virtud y el diálogo no termina en una respuesta definitiva, sino que termina en un interrogante. Le pregunta, por ejemplo, a un estratega ateniense, ¿tú eres valiente? Yo soy valiente. ¿Y sabes en qué consiste el valor? Sé en qué consiste el valor. Y Sócrates empieza a interrogarlo y entonces el otro pone en evidencia que no sabe qué es el valor. Pero Sócrates le ha pulsado tanto esos centros nerviosos que el diálogo termina prácticamente de una manera desilusionante. Termina en una gran pregunta. Dice Sócrates, lo que veo es que tú no sabes en qué consiste la valentía. Yo tampoco. Necesitamos un maestro, ¿cierto? Es decir, pone de presente cuál es el camino para la educación. A mí me parece absurdo que se conciba la democracia en la educación como que los estudiantes decidan si van a aprender matemáticas o van a aprender fútbol, si se van a leer la biografía de Pelé o van a aprenderse
el postulado de Euclides, etcétera, pero hacia allá hay que llevarlos no mediante imposiciones, sino mediante el discurso racional. Una de las cosas buenas de la democracia es que está guiada por discursos de ese orden. Les decía, el populismo, la demagogia, que es una desvirtuación de la democracia, es ni más ni menos que una simulación. Hacerle creer a la gente que está decidiendo sobre cosas que no entiende y por tanto que no está a su alcance decidir. No sé si le digo algo. Sí, bueno, pues me alegro. Yo tengo la siguiente inquietud. Entiendo la relación que hay entre el desarrollo del pensamiento y la democracia en cuanto a que la persona sea capaz de tomar una decisión. Se ha criticado mucho en nuestro país la forma de transmitir el conocimiento que en lugar de ilustrar lo que crea es una dependencia. Sí. Y todo está resuelto. Entonces, en mi época se hablaba de la educación tipo banquillo, lo sientan en un banco y permanece así hasta que termina el posgrado, porque todo está hecho, todo está resuelto. No hay como una cuestión muy clara de cómo desarrollar la autonomía. Se desarrolla más bien una dependencia. Y entonces uno se pone a pensar en lo que usted hablaba del plebiscito, en todas las consultas, en todas las discusiones que hay en el país, pero la gente no lo entiende. Entonces mi inquietud es si el sistema educativo realmente sirve o será necesario abrir un debate en la forma como estamos educando, la forma como estamos transmitiendo el conocimiento, porque eso influye en la democracia. Sin duda, claro. Mire, si yo he dicho que la educación es fundamental para la democracia y que no tenemos que razonar demasiado para llegar a la conclusión de que una sociedad democrática es atractiva, que hay razones para que nos guste una sociedad democrática, lo que tenemos es que preguntarnos esto. La educación, su pregunta es absolutamente pertinente y fascinante. La educación para la autonomía no puede ser heteronómica. Es decir, lo que hay es que justamente persuadir a la persona de cuáles son las calidades que tiene como tal Pico de la Mirándula, el único ser capaz de trazarse un destino y perseguir ese destino es la persona humana, ¿cierto? Convencerla de eso y que lo importante no es que él esté de acuerdo con el maestro. Usted tiene toda la razón en el sentido de que así no se educa para la democracia, porque esta es una educación heteronómica, donde el maestro siempre tiene razón, las opiniones del maestro son las que prevalecen. Yo fui buen estudiante, les cuento, pero lo deploro, porque fui buen estudiante de Derecho dentro de un sistema absurdo, donde si yo no estaba de acuerdo con las tesis del profesor de penal, me rajaban. Si yo tenía una tesis distinta, entonces yo como alumno sumiso, que eso es ser un mal alumno, llegaba y repetía lo que el profesor quería que yo le repitiera. Eso no es educar. La educación heteronómica no es una educación. De manera que lo que usted señala es absolutamente cierto. Es decir, ese es un debate que nosotros no hemos llevado a término hasta sus últimas consecuencias. Aquí hemos hablado mucho en la Escuela de Maestros de la educación para la incertidumbre, poco pensando en la educación del siglo XXI y de todo lo que has planteado de educar para la democracia. ¿Qué papel jugarían allí en una sociedad tan competitiva como en la que estamos, brutal, deshumanizante, donde la competencia es sacar a codo al compañero? ¿Qué papel juegan las humanidades, las artes, la literatura, la historia? Magnífica pregunta. Y es esta. Yo creo que tú la tienes ya la respuesta, pero quieres posiblemente que yo razone un poquito más en ese sentido. Es lo esencial. Por ejemplo, cuando yo decía ahora que temía mucho que en una sociedad que, como subraya Michael Sandel, no simplemente vive bajo un modelo económico de mercado, sino que es una sociedad de mercado, entonces
las cosas se desvirtúan de tal naturaleza que la universidad empieza a pensar sus programas en función de esto. Somos signatarios de varios tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que necesitamos? Buenos administradores, buenos economistas, buenos ingenieros. Y pregunta uno, ¿y se necesitarán filósofos? ¿Para qué filósofos? ¿Y si se necesitarán lingüistas? ¿Para qué lingüistas? Ese es el temor mío, ¿no? Entonces las universidades van plegando sus propósitos, sus programas, sus instrumentos a ese tipo de sociedad. Hoy pensaba, y a propósito de esta situación tan vergonzosa que vive la justicia, en que este mismo señor Robert Hutchins, que habla de la Universidad de Utopía, tiene un bello capítulo porque él era abogado, que es la Escuela de Derecho de la Universidad, donde él lo que sostiene es lo siguiente: las facultades de Derecho enseñan a hacer memoriales, eso se lo pueden enseñar en cualquier instituto técnico, a hacer buenos testamentos, ¿no? El compromiso de las facultades de Derecho es humanístico y por tanto sería ¿para qué el derecho? ¿Por qué hay derecho en la sociedad? ¿Qué función cumple el derecho? ¿Cierto? Problemas históricos, sociológicos, etcétera. Y por cierto, y esto es lo que viene más a propósito de esta vergüenza que estamos viviendo de magistrados que obran es en función de intereses particulares y de sus propios intereses y no de la justicia, de abogados que dicen que sí que cobran 4.000 millones de pesos y que eso que tiene, que eso está muy bien, que Robert Hutchins dice que alguna vez lo visitó, él era profesor de Yale, abogado, como les digo, pero ¿con qué concepción del derecho? Lo visitó un antiguo discípulo de la Universidad de Yale en Chicago y Hutchins le preguntó, dígame Ricardo, ¿es cierto lo que me cuentan que en Nueva York hay gente que ejerce la abogacía por plata? Con eso le digo pues, ¿qué es lo que yo pienso que significan las humanidades en una universidad? Son la esencia de la universidad. Bueno, yo quisiera abrir con una frase que me dejó un poco atónito dentro del aula, y es que le preguntaba a un estudiante que se había hecho la tarea y me dijo, ¿usted no sabe con quién está hablando, profesor? Creo que la sociedad nos plantea una doble moral en muchos sentidos. En la democracia, estaba reflexionando en torno a la democracia y cómo este estudiante me podía decir, usted no sabe con quién está hablando y por qué en la sociedad contestamos con preguntas así, ¿no? Yo pensaba, la democracia nos cobija a todos. ¿Cómo hacer para que nos cobije, para que todos seamos partícipes de esa democracia, pero fuera del aula y afuera los medios de comunicación y la vida real nos dice que no es así? ¿Y cómo hacer ese engranaje entre el mundo, la sociedad y lo que hay dentro del aula? Muchas gracias, excelente también. Fíjate esto, tu pregunta corrobora todas las inquietudes que yo he planteado y mi afirmación radical de que esta no es una sociedad democrática, que la sociedad democrática está por construir. Una sociedad democrática es una sociedad de derechos y no de privilegios, de derechos y obligaciones y no de privilegios. Nosotros sabemos que aquí al ciudadano corriente lo tratan tan mal que el que no quiere ser tratado como ciudadano corriente trata de insertarse en uno de esos grupos elitarios, bien sea por la economía, por el poder, por el apellido, etcétera, con el objeto de que no me vaya a tratar a mí como cualquier ciudadano, que yo soy muy importante, cuando en una democracia lo bello es tráteme como a cualquier ciudadano. Yo recuerdo que el maestro Gerardo Molina cuenta en alguna entrevista que le hizo el poeta Arturo Camacho Ramírez para la emisora HJCK. ¿Cómo es que llamaba la emisora?
una emisora para la inmensa minoría, la de Álvaro Castaño y Gloria Valencia. El poeta Arturo Camacho hizo unas entrevistas maravillosas y una de las mejores es la del maestro Gerardo Molina. Y él decía que se había sorprendido de que una vez asistió a un espectáculo de teatro en Londres y de pronto sintió que había como un movimiento y se miraba hacia determinado sitio. Dice, ¿qué es lo que pasa allá? No, es que acaba de entrar el primer ministro Winston Churchill, como un ciudadano común y corriente, casi imperceptible. La gente lo conocía y sabía qué rol estaba jugando en la sociedad, pero sin que se notara absolutamente que era un privilegiado, era una persona común y corriente. Es decir, todo eso va en el orden de lo que yo te digo. Nosotros, con esa mentalidad de casta privilegiada, no podemos decir que somos una democracia. Justamente hace parte de la educación para la democracia a saber que una persona se asume como ciudadano y que ya eso es motivo de orgullo, ¿cierto? Pero que debe tener la expectativa de ser tratado de una manera adecuada. Es decir, que de invocar yo mi calidad de ciudadano no se siga un maltrato, sino al revés. Cuando nosotros estamos buscando eso, pertenecer a un grupo privilegiado, es porque estamos corroborando que esta es una sociedad de privilegios y que lo que aspira la gente es a vivir en uno, insertarse en uno de esos grupos privilegiados. Ni siquiera sé cómo empezar la pregunta, porque tengo un montón de cosas en mi cabeza en este momento, pero nosotros en el gimnasio moderno queremos que nuestros muchachos sean felices. Esa es una de nuestras premisas, ¿cierto? Pero ese ser felices a veces los muchachos lo malentienden, precisamente con algo que usted comentaba hace un rato, con el desorden. Y entonces creen que si se matriculan aquí, entonces eso les garantiza ser felices a costa de una indisciplina, de una desorganización, ¿verdad? Entonces hemos perdido un poco como esa sed de conocimiento. Muy bien. Y hacia allá voy. ¿Cómo se hace? Muy bien. Sabemos que no hay una clave, pero… Le voy a hacer una confesión, y es esta. Yo soy un profundo admirador. Uno de los libros que más ha influido en mi vida, no únicamente en mi relación con los hijos, con quienes por fortuna tengo una hermosa relación, sino con la gente en general, es un libro de A.S. Neill que se llama Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Es la educación en libertad en la que nosotros no creemos, y yo sí creo en la educación en libertad. En Summerhill llegaban muchachos de casas donde lo que prevalecía era el autoritarismo y se encontraban con que todo lo que estaba prohibido en su casa se podía hacer en Summerhill. Por ejemplo, no se podía hablar un lenguaje ordinario. En Summerhill se podía hablar un lenguaje ordinario. Entonces ellos veían ya, bueno, pero ¿para qué hablo ese lenguaje si no está prohibido? Porque lo hablaban fundamentalmente porque estaba prohibido. Y Neill cuenta una cosa muy linda a propósito de eso, porque le decían, bueno, ¿y usted por qué tiene esa manera tan arrevesada de educar? Dice, por una razón, porque yo lo que creo es que la educación debe conducir a la felicidad antes que cualquier otra cosa. Y le preguntaban, bueno, pero ¿y los egresados de Summerhill qué hacen? Y oigan la respuesta, que va también en ese mismo orden de ideas que estamos tratando. Decía, mire, tenemos buenos artistas, buenos escritores, buenos artesanos, han salido aquí excelentes carpinteros, herreros, etcétera, buenos pintores, eso sí, ni un solo primer ministro. Y si hubiera salido alguno, yo hubiera pensado, fracasé.
¿cierto? Porque es el arribismo. Ahora, es una filosofía un tanto rusoniana, ¿cierto? Los estudiantes no tenían que asistir a clases, pero había profesores tan sabios, tan encantadores, que los estudiantes por su propia cuenta querían ir a oír a esos profesores, convivir con esos profesores, y no que a uno le impongan, es que usted tiene que asistir ya a la clase de geometría, pero esa clase es muy fatigosa y no aprendo nada, pero tiene que hacerlo, ¿cierto? O sea, tenemos una educación, a mi juicio, todavía muy acartonada. Y esto que les digo, se los digo con temor, porque podrán pensar que yo soy un anarquista en esa materia. No, lo que creo es que nosotros le tememos mucho a la libertad y consecuencialmente a la educación en la libertad. Bueno, mi pregunta también va unida con la anterior, que es el tema del amor al conocimiento, pero también algo muy ausente hoy en día en la sociedad, que es el tema de valores, ética, un sentido de pertenencia, el tema de lo colectivo, de ver que no solo somos nosotros, sino que vivimos en sociedad, es algo muy ausente. Y tú nos decías el tema de que eso en la educación y en la ilustración, pues eso hoy en día está, eso se habla. Muy bien. Pues más o menos mi pregunta encaminada, ¿cuál crees que sea la falencia y qué se puede hacer para que eso se vea en el día a día? Porque de eso se habla en las aulas, pero en el día a día, en el actuar, es donde no se ven ese tipo de cosas. Muy bien. Mira, gracias. Yo pienso que los estoy desilusionando con mis respuestas, porque posiblemente ustedes esperaban otra cosa, pero yo no vine a ilusionarlos, sino a decirles con toda franqueza, con toda sinceridad, qué es lo que yo pienso a propósito de eso. Miren, si ustedes me preguntan a mí, y ese es otro dato pues que puede ser irrelevante, pero la pregunta podría ser, ¿qué es lo que a usted más lo apasiona en la vida? Y yo les diría, la ética. Mi pasión es la ética. Y me gusta la ética, entre otras cosas, porque en la ética hay un elemento como el de la autonomía, como el de tener que decidir. Yo no puedo decidir si el teorema de Pitágoras es verdadero o falso. Eso me lo demuestran y yo quedo ya convencido. No puedo hacer nada más, ¿cierto? Sin embargo, la inquietud mía por la ética y mi pasión por la ética me la indujo un profesor que nunca habló de bueno, malo, correcto, incorrecto. Era mi profesor de geometría y de trigonometría en el bachillerato. ¿Y por qué ese señor fue el que lo indujo a usted a preocuparse por la ética? Por una razón. Porque cuando tú me dices cómo se educa en valores, etcétera, este señor, digo su nombre, se llamaba don Octavio Harry, un hombre que había nacido en Inglaterra y había venido muy pequeño, se educó creo que en el colegio de los Casas Manrique, en fin. Y este señor era así, llevaba más o menos 40 años enseñando álgebra y trigonometría. Todos los días preparaba clase. Encontraba una nueva manera de demostrar un teorema. Que ayer lo demostramos por este método, se me ocurrió anoche que se puede demostrar por el método de reducción al absurdo, y lo demostraba con un método de reducción al absurdo bien presentado. Yo no hago de la presentación personal ninguna cosa importante, pero es bueno que frente a uno esté una persona no como un gentleman, una persona bien presentada, ¿no? Rigurosa en sus tesis, preocupada porque hasta el último estudiante hubiera captado lo que él decía. Les pongo este ejemplo. Una vez nos dijo en la clase de geometría, nos dio una frase y nos la escribió griega, que era: hoy los números gobiernan el mundo. La escribió, era un viernes. El sábado él no tenía por qué ir a la universidad, al bachillerato, pues. Y interrumpió la clase de filosofía que la dictaba el rector, Monseñor. Y dijo: Monseñor, me da mucha pena,
pero voy a interrumpir la clase 5 minutos. Es que anoche pasé muy mala noche. ¿Por qué? Porque yo les escribí mal esta frase en griego. Esa frase en griego no se escribe así. Esa frase en griego se escribe de esta manera. ¡Qué responsabilidad, por favor! Quedar preocupado con eso, ir al otro día solamente a corregir un error que había cometido en la clase anterior. Había 2 hijos de él que eran condiscípulos nuestros. Y naturalmente uno diría, pues estos muchachos, ¿para qué van a estudiar los exámenes si deben saber cuáles son los temas que don Octavio pone? La ecuanimidad al calificar. Llegaba a leer los resultados de las calificaciones. Harry Norman, 0,2. Harry Gabriel, 0,5. Es decir, de una impecable. Entonces a uno le provocaba imitar a ese señor. Eso tiene mucho que ver con lo que dice Ludwig Wittgenstein acerca de la ética, que Wittgenstein dice, la ética no se dice, la ética se muestra. Desconfíe usted de todas estas personas que están moralizando todos los días, ¿cierto? Tienen algún problemita de esa naturaleza. En cambio, la persona que simplemente muestra su conducta, la muestra abiertamente, ¿cierto? Esa persona nos está seduciendo, nos está encantando, nos está invitando a que la imitemos, ¿cierto? Con eso quiero decir que yo descreo profundamente, especialmente de las clases de ética profesional. Nosotros hemos tenido casi este tic. Hay de pronto una serie de conductas bochornosas, terribles, de los abogados, de los médicos, de los profesionales, y tengo la experiencia. En mi universidad muchas veces decía, es que ética no tiene sino 2 créditos, subámoslos a 4, y piensan que esa es la solución, ¿no? Cuando la solución está en la conducta de los profesores, en la conducta de quienes constituyen el instituto. Eso es lo esencial, que haya en el instituto gente a quien uno quiere imitar, ¿cierto? Y que para eso esas personas, sin proponérselo, son las que están moralizando y están induciendo en valores. Eso dice Wittgenstein, la ética no se dice, la ética se muestra. Educar para la democracia, y tú nos decías que la democracia conlleva a la autonomía. Según los expertos, la supone. Correcto. Exacto. Y según los expertos, la autonomía se consigue en los últimos estadios de desarrollo humano. Mi pregunta es la siguiente: para ti, ¿cuál sería el papel fundamental del maestro en estas edades de nuestros estudiantes para desarrollar en estos chicos esa autonomía tan necesaria? Muy bien, muchas gracias. Mira, otra de las preguntas que yo puedo responder, posiblemente equivocadamente, pero sin vacilación, no me cabe duda, que la función del maestro no es transmitir conocimiento, sino transmitir pasión por el conocimiento. Fíjate, yo nunca había pensado, ni siquiera a esa altura, estamos 4º bachillerato, 5º bachillerato, estudiando álgebra, trigonometría, geometría. Yo tenía claro que yo me iba a dedicar a las humanidades, o incluso algún momento pensé que me iba a dedicar a la medicina. Este señor me hizo apasionar por la matemática. ¿Por qué? Por la manera como la enseñaba. ¿Cierto? Qué bueno tener tanta claridad en una materia, por ejemplo, como la ciencia del triángulo, como la que tiene este señor. Yo me apasioné por la matemática, ¿cierto? ¿Por qué? No porque él me impusiera nada, sino porque tenía una forma de enseñar, además tan democrática, ¿cierto? Abierta, clara, el hecho de que estuviera buscando siempre nuevos rumbos, nuevos métodos de demostración de un teorema, en que tratara a todas las personas de esa manera y en que se preocupara, porque si un estudiante no había captado un problema, no fuera problema de él, sino del estudiante. No pasaba de un tema a otro hasta que el estudiante que él consideraba el menos brillante de la clase le respondiera adecuadamente preguntas de esa naturaleza. Entonces, yo pienso que lo mismo era Sócrates, que hacía lo que inoculaba, era ese virus de la pasión por el conocimiento. Buenas tardes, yo me voy de esta charla con la impresión un poco de que
no deberíamos estar educando para la democracia. Democracia visto un poco como el sistema de participación política que refuerza las masas amorfas, todo lo que hablamos al comienzo, sino para la autonomía y el pensamiento independiente. Casi deberíamos estar educando para la irreverencia. Entonces mi pregunta es, ¿no sería más democrático educar para el cuestionamiento de la norma, para la irreverencia consciente, argumentada, que para la misma democracia como sistema de participación política? Claro, mira, lo que ocurre es esto: cuando se educa para la irreverencia, ¿cierto?, o se propicia la irreverencia, se educa para la autonomía. Usted no tiene que pensar como yo, piense de manera heterodoxa. A mi juicio, uno de los vicios de la sociedad colombiana consiste precisamente en aspirar hacia la uniformidad del pensamiento. Eso no es bueno. Incluso cuando aquí se habla, es que el doctor Álvaro Uribe le está haciendo mucho mal al país, lo está polarizando. Yo, que como se los he confesado, no soy uribista, digo, por favor, ¿cómo que está polarizando el país? En una sociedad democrática lo que debe siempre haber es varias propuestas y motivos de argumentación, de discordia intelectual. Lo que pasa es que nosotros le tememos porque como no sabemos disentir, sino que, como les decía al comienzo, al adversario lo convertimos en enemigo, entonces de ahí se sigue la violencia y a la violencia sí hay que temerle. Pero fíjate, esa persona que tú estás pintando, irreverente, heterodoxa, es la persona más importante en una democracia, porque está revelando su autonomía, su capacidad de ser autónomo, y dentro de la capacidad de ser autónomo está precisamente la capacidad de disentir del otro y argumentar por qué mi posición es mejor que la suya. Es que incluso la pregunta anterior me parece a mí tan clave, que en realidad me dice, ¿y por qué educar para la democracia? Yo pienso que es educación para la autonomía, y cuando se educa para la autonomía, se está educando para vivirla en la dimensión individual kantiana y en la dimensión social rusoniana. Y por tanto, educar para la autonomía es educar para la democracia. Y por tanto, si consideramos que es bueno ser autónomo, entonces naturalmente estaremos aplaudiendo también una propuesta como la de una democracia auténtica, ¿no? Eso creo yo. De modo que todas las preguntas que me han hecho han sido tan interesantes, pero creo que conducirían a eso, la educación. Miren, yo tuve una experiencia, yo estuve cursando un año en la Universidad de Madrid, que en ese tiempo todavía no era la Universidad Complutense, sino la Universidad Central, en un curso de Derecho, y había una materia que era como instrucción cívica, ¿no?, parecida, instituciones, y era una apología del fascismo, y concretamente del falangismo. Entonces había que aprender esa cartilla, y yo decía, cuando regresaba al país, me dijeron, qué tan bueno tener una cartilla para la democracia. Estaríamos negando totalmente lo que es la educación para la democracia. La democracia, una vez más también lo vinculo con Wittgenstein, se muestra a sí misma tan atractiva cuando es auténtica, que las personas deciden autónomamente, tanto a nivel individual como a nivel social, que yo creo que de por sí constituye ese acicate para tener una sociedad como la que nosotros todavía estamos muy lejos de tener. Estábamos hablando de educar para la convivencia. Desde que voy a cumplir 6 años en Colombia, y una de las primeras cosas en las que me di cuenta es que, si bien es cierto, es uno de los países con una democracia más fuerte, o en términos de qué tan larga ha sido, me he dado cuenta también en estos 6 años que realmente no es una democracia, porque tenemos una sociedad llena de privilegios. Muy bien. Ahora, yo vengo de un país en donde sí hay mucha gente privilegiada, pero también somos una sociedad plural que ahora, bueno, estamos dejando de ser. Eso es harina de otro costal. En todo caso, el punto es, ¿cómo hacemos nosotros, que estamos en un medio con chicos privilegiados, cómo hacemos para que estos chicos puedan ser educados en una autonomía que les permita
realmente ser plurales y realmente darle espacio a los demás. Porque vamos a estar claros, nosotros estamos educando chicos con privilegios. ¿Cómo hacemos para que ellos, por ejemplo, puedan salirse como de ese estándar o de ese molde y venir a practicar y a construir una sociedad en donde quepan todos, en donde quepamos todos? Muy bien. Mire, voy a utilizar una palabra que es, yo lo sé, muy problemática de utilizar. Yo pienso, si usted me pregunta a mí, señáleme una democracia plena, soy incapaz. Dentro de las sociedades nuestras, no. La democracia hay que tratarla como una utopía. ¿Qué es la utopía? La utopía en griego significa lo que no tiene lugar, no tiene lugar. Pero no tiene lugar no significa que no pueda tener lugar. Una cosa son las llamadas utopías comprensivas, como por ejemplo la utopía marxista de la sociedad sin clases y por tanto donde desaparece el derecho y desaparece el Estado, porque los hombres, los humanos, no necesitamos ser gobernados, etc. Y otra cosa, las utopías parciales que propone, por ejemplo, Amartya Sen, en un libro muy bello, uno de los últimos, él escribe demasiado, que se llama La idea de justicia. Y es esta, la propuesta de Amartya Sen es hacer una especie de balance, de escrutinio de las mayores vergüenzas que tiene una sociedad, de la desigualdad, de la distribución de la riqueza inequitativa, de los privilegios, etc. Y pensar de esta manera. Nosotros tenemos un coeficiente de Gini, digo ya en Colombia, vergonzoso. Y preguntar, ¿pero no hay países que tienen un coeficiente de Gini más presentable? Sí, y entonces nosotros, ¿por qué no lo logramos? Si hay otras sociedades que lo han logrado, ¿cierto? Nosotros no tenemos demasiado aprecio por los privilegios. Sí, pero hay sociedades donde los privilegios no son tan apreciados. Yo les advierto, conozco mal, pero he visitado los países escandinavos, Dinamarca no, pero sí Suecia y Noruega, y me asombró esa vocación democrática de Noruega. ¿Viste en qué? En lo siguiente, ustedes saben, en Noruega el lujo es de mal gusto, ¿cierto? Las personas viven en casas similares, dignas todas, desde luego, porque tienen muy buenos ingresos, pero aquí puede vivir un multimillonario y enseguida una persona que vive dignamente de los ingresos de su salario, ¿cierto? No utilizan esos carros despampanantes de marca, sino que todos se mueven en automóviles parecidos. Y casi que a la persona que utiliza un vestido ostentoso de marca o se mueve en un vehículo de esos, la silban, ¿cierto? Eso es una sociedad con vocación democrática, igualitaria, de buena ciudadanía. Entonces nosotros podemos preguntar eso. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, en Noruega han logrado cosas que nosotros no hemos logrado? ¿Será que no lo podemos lograr? ¿Que estamos definitivamente condenados a ser como somos o podemos mejorar? A mí ese ejercicio de las utopías de Amartya Sen me encanta. Mirar sociedades mejores que las nuestras, que han logrado cosas que nosotros no hemos logrado, pero que nos muestran históricamente que es posible lograrlas. Entonces, por eso les decía, yo no me atrevo a decir, esa es una democracia plena. No, pero es una sociedad mucho más democrática que nosotros. Y tenemos ejemplos, incluso contemporáneos, de sociedades que han superado muchas lacras que nosotros todavía no hemos podido superar y que podemos superar incluso, ¿cierto?, con la ayuda invaluable de la educación. Muchísimas gracias, doctor Gaviria. Sus palabras. Gracias,
Doctor Gaviria, sus palabras, las intervenciones del público, las preguntas. No, muchísimas gracias. Realmente justamente por eso. Para mí, lo que les dije, era un privilegio, no solo un honor, sino un privilegio venir a un instituto con el que tengo tantas afinidades ideológicas, éticas, etcétera, y sobre todo a lo que más me gusta. Yo toda la vida lo que he sido fundamentalmente es un maestro, y lo que más me gusta es el diálogo con las personas con las que puedo dialogar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Gaviria.